estamos cerrando la semana, ¿no? En medio pues de noticias que van avanzando en el proceso Lavajato. Ya hemos venido discutiendo los detalles del pedido de prisión preventiva contra Susana Villarán, que yo creo que era algo inevitable, no, en fin, sin opinar sobre la naturaleza del pedido en sí, sino dada la secuencia de hechos que veíamos, era prácticamente inevitable que se pidiera pues un pedido como este severo contra Susana Villarán y su exgerente. También nos hemos enterado hoy que, bueno, el martes siguiente se va a discutir la audiencia, o se va a dar la audiencia de la apelación de Luis Nava también a su prisión preventiva. Entonces vamos a tener varias noticias al respecto. La fiscal de la Nación le ha pedido a la Corte Suprema también un pleno casatorio sobre la prisión preventiva. Entonces todo eso está en discusión y evidentemente, como comentábamos hace algunos días con el penalista Luis Lamas, estamos enfrentando una nueva situación. Estamos enfrentando una nueva situación con conceptos jurídicos y penales que el país y, por supuesto, su sistema de justicia todavía tendrá que definir. José Carlos Requena es editor político del diario El Comercio y le damos la bienvenida esta noche para poder conversar de este momento complejo que vive el país. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, evidentemente lo de Susana Villarán se veía venir, ¿no? Sí, se veía venir, pero la verdad, como bien mencionas, ha sucedido con tal rapidez que rápidamente nos vemos hablando ya de Villarán, dejando de lado a Humala, que también es un incidente esta semana, ¿no? Pero sí, era algo que se veía venir. La severidad es la propia que ha mostrado la Fiscalía. El lunes se va a definir en audiencia qué es lo que hace, qué es lo que determina el juez finalmente, pero seguramente si es que nos dejamos guiar por el patrón que se ha estado dando. Es Concepción Carhuancho, además, el juez. Bueno, caso, ¿no? seguramente vamos a ver alguna prisión preventiva o algo similar. En el caso de Susana Villarán ya no estoy tan seguro, no sé si es Sánchez Balbuena. En el caso de Humala, por supuesto, el que va a ver todo el control para ver si se va a juicio oral, si es él, ¿no? Sí, yo tampoco tengo la precisión, pero sí, en cualquier caso el lunes sabremos qué es lo que determina este juez, ¿no? Ahora, hay de todas maneras, en fin, con este pedido de la Fiscalía, ¿no? Para definir el pleno casatorio, el fiscal Rafael Vela había también demandado esto en el caso de Keiko Fujimori. O sea, claramente la Fiscalía está defendiendo o pretende quedarse en sus fueros con el tema de la prisión preventiva, a pesar de cierto debate indudable, ¿no?, que se ha dado en las últimas semanas sobre si esto es excesivo o no. La Fiscalía lo ha tomado realmente como un punto fundamental para su estrategia de aquí en adelante. Y lo toma además cuando hay un pedido vigente o cuando hay una gestión vigente al interior de la Corte Suprema, que es esta decisión del Pleno que está promoviendo, o que en cualquier caso el juez César San Martín va a tener un rol importante. Y cuando haya algunas sentencias del TC, lo cual abre un debate judicial, hay muchos abogados que piensan que esta medida es no aplicable, hay otros que más bien creen que es algo oportuno, y eso lo vamos a terminar viendo en las próximas semanas. Políticamente la Fiscalía sin duda está mucho más empoderada que el PJ, porque es lo que, al margen de las críticas que se puedan hacer, está mostrando algunos resultados, y esos resultados creo que lo ponen en una posición que a veces puede empujar situaciones como esta. Yo acabo de estar con el ex tribuno Víctor García Toma, que por ejemplo cree que esta medida es inaplicable o que al ser dada por un caso específico viola algunos preceptos constitucionales. Entonces ese es un debate que seguramente vamos a seguir viendo en las próximas semanas y que es fundamental, ¿no? Ahora, efectivamente la Fiscalía se está enfrentando ya de manera permanente a conceptos emitidos por el Tribunal Constitucional, por parte de la Suprema. Ellos se sienten de todas maneras, como dices, empoderados, ¿no? O sea, ellos realmente están respondiendo también a lo que es un clamor ciudadano que hasta ahora los ha acompañado de todas maneras, ¿no? Claro, un clamor ciudadano que muchas veces, digamos, puede promover algunos excesos, ¿no? Entonces, esas son cosas que no hay que perder de vista, sin que esto implique tampoco atar de manos a la Fiscalía. Y no hay que perder de vista que la Fiscalía son abogados, pues, o sea, son una parte en realidad. Claro, los abogados suelen decir que el derecho no es una ciencia exacta y tienen razón.
pero esto también te abre a distintas interpretaciones en las que el Tribunal Constitucional, como órgano supremo en justicia constitucional, tiene que tener alguna, digamos, ya la voz determinante, ¿no? Entonces, cuando los fiscales o los jueces no siguen algunos preceptos que el TC ha marcado, te abren algunos espacios de discrepancia o de inseguridad que no debemos perder de vista. Hay supremos como el juez Salas Arenas, que en cambio se han mostrado evidentemente su apoyo, ¿no?, a los fiscales. E incluso los fiscales a veces lo citan en determinadas conversaciones informales, ¿no? Ellos dicen, no nos representa este y este, pero este sí. Claro, hay todo un debate. Sí, hay todo un debate, y entre los abogados hay algunos que son más conservadores, pegados a la norma, lo que dice la ley es como debe hacerse, y hay otros que más bien son dados a un poco más liberales, por llamarlos de alguna manera, que prefieren interpretar la Constitución. Entonces, esto es un debate que sin duda es interesante. Creo que el país no ha transitado por cosas de esta naturaleza desde hace mucho tiempo, y esperemos que de esto salga algún aprendizaje. Hay penalistas, en cambio, que tienen discursos feroces, ¿no? Ya no voy a decir nombres, pero conversando también con algunos penalistas, pues te dicen, bueno, pero es que esto que ha ocurrido, pues es parte o la responsabilidad de los políticos, ¿no? Y esto que se ha venido dando, pues no es democracia, ¿no? Algo así. Entonces, y eso responde también probablemente a un sentimiento o a una reacción de parte de la ciudadanía que dicen, pues sí, pues, ¿no? O sea, el famoso váyanse todos, ¿no? Claro. O en este caso ya sería más o menos quememos a todos en la plaza. También se llega a una posición en ese sentido, y uno tiene pues el gran signo de interrogación sobre si esto le va a hacer bien o no necesariamente bien a siempre la frágil democracia peruana, pues que no está tan asentada como uno quisiera, ¿no? Claro, hay algunos, efectivamente, si en personas, digamos, creo que en general la ciudadanía tiene algo de impaciencia frente a estos recursos legales que muchas veces terminan siendo dilatorios. Entonces, llegan unos fiscales con gran ímpetu a básicamente utilizar los recursos que le da la ley. En algunos casos jugando al borde del reglamento, en algunos casos utilizando algunos recursos más para acogotar algunos eventuales testigos. Pero siempre dentro de la ley, es verdad. O sea, ellos juegan duro, pero dentro de la ley. Siempre dentro de la ley, ¿no? Yo no creo, por eso cuando siempre se ha hablado de persecución política aquí, yo la verdad no es algo con lo que concuerde. No. Y hay separación de poderes, y hasta ahora la separación de poderes ha primado. Hasta ahora ha primado, ¿no? ¿No? Sí, al margen de las deficiencias o de críticas que pues, se puedan tener, creo que es lo que ha primado, ¿no? Ahora, la interpelación que vimos, tú escribiste tu columna sobre la inminente interpelación en ese momento a la ministra de Educación, y criticaste incluso al presidente Vizcarra, ¿no?, como diciendo no utilicen la educación para politizar. Pero en realidad lo que estamos viendo es que, claro que la educación se va a utilizar para la politización, más allá de lo que tú señalabas en tu columna. Lo que hemos visto en la interpelación, que bueno, ya pasó, ha sido, digamos, una toma de posiciones alrededor de este famoso enfoque de género que ya venía de atrás, pero que mi sospecha es que va a hacer todavía más fuerte este debate alrededor de si eres conservador o si eres liberal o si quieres homosexualizar a los chicos, que bueno, eso está pasando más o menos en otras partes. O sea, la política retrocede y este debate un tanto identitario a partir de estos rasgos comienza a tomar mayor protagonismo, ¿no? Claro. Sí, lo que yo planteé en mi columna era que, digamos, no hay que temerle a los mecanismos que la democracia a la interpelación que finalmente... Entonces, la interpelación, al final de cuentas, le permite al gobierno mostrar lo que es su política en esto. Es cierto que es un debate algo desgastante. Es cierto que hay algunas posiciones o algunas personas, como la congresista Arimborgo, diciendo que... Sodoma y Gomorra. O que el sexo solo tiene fines reproductivos. Sí. Es cierto que hay posiciones así con las que uno puede discrepar. No vamos a abundar en comentarios. No vamos. Pero, bueno, estamos en horario de protección del menor, además. Sí. Pero, digamos, al margen de eso, es un mecanismo que trae la democracia, ¿no? Ahora, ¿es ocioso? Sí, creo que es ocioso. Creo que el gobierno ha salido relativamente fortalecido, por lo menos en este punto. No para siempre, efectivamente, el 24 se anuncia una marcha. No, y la ministra Flor Pablo no es ninguna florecita, ¿eh? O sea, no, se ha defendido yo creo muy que bien. Se ha defendido bien, yo creo que ha hecho gala de la larga trayectoria que tiene el sector de educación. Pero creo que este es un debate, si quieres, muy estridente, pero que quita de vista otros problemas mucho más importantes, claro, ¿no? Porque este es el contenido de una currícula, pero tenemos otros problemas muy serios en la educación
que deberíamos discutir con el mismo ahínco con el que se discute el enfoque de género, ¿no? Ahora, bueno, se ha hablado también mucho del papel del primer ministro en este caso. Me consta que para esta interpelación ha habido mucho interés de la PCM, ¿no? O sea, no se podría decir que la iban a dejar a la ministra sin respaldo político. Pero a propósito de todo el tema de la reforma política, que si esta había perdido protagonismo, que si el propio Salvador del Solar no había de alguna manera acompañado las expectativas, ¿no?, de lo que fue su nuevo cargo pues en estas semanas, y que no se posiciona, y si bien, ¿crees tú que el gobierno va recuperando el control de la agenda, que puede de alguna manera replanteárselo, reencauzarla, o lo ves todavía así un poquito diseminado? Mira, yo la verdad soy bien escéptico, muy a mi pesar, de lo que en términos de materia de reforma política se pueda lograr, y eso solo podría cambiar si encuentras actores realmente interesados, y te hablo no solo el presidente, sino también el Congreso, por hacer algunos cambios. Ese interés, más allá del interés en el Ejecutivo por pechar y en el Legislativo por amarrar todo, no lo veo, ¿no? Entonces es algo lamentable. Que espero que cambie, espero que en algún momento haya... Todavía hay tiempo, es cierto, y todavía se puede presionar en el debate, ¿no? Sí, y yo creo que con una masa crítica mínima en el Congreso, te hablo de 8 o 10 parlamentarios que puedan mover estas cosas, podríamos llegar a algo, ¿no? Eso todavía no lo hay. Creo que uno de los flancos que tiene el gobierno es tener una buena correlación parlamentaria. No hay una bancada, la bancada de lo que el gobierno se precia no tiene voceros tan articulados. Quizás el señor Brusco estuvo en responsabilidades ministeriales hasta hace poco, puede hacer algo, quizás la señora Arauz, pero paras de contar, ¿no? Lo que tiene luego es la verdad, mucho de barra, pero poco de efectividad. Porque si nos ponemos en la perspectiva del Ejecutivo, en mi opinión, es muy importante que en estos días recupere otra vez viada el tema de la reforma. Muchos dirán que sí es importante, que si no es importante, pero el hecho es que es un tema en el cual si el Ejecutivo retrocede, además va a ser percibido como una derrota importante. Ya lo que estamos viendo en la Comisión de Constitución es que la señora Barta está diciendo gracias por el insumo, es el popular gracias por el insumo, que fue lo mismo que le dijeron a Patricia Donaire, que terminó saliendo del fujimorismo por esto. Y claro, al parecer en la discusión están quedando por fuera proyectos de ley bastante importantes, sobre todo que tienen que ver con democracia interna, el tema de las elecciones primarias para los partidos y una serie de temas que uno dice, si el gobierno quita el dedo de ese botón, pues le puede costar también, ¿no? Claro, yo creo que ahí yo creo que el informe de la Comisión, todo este es el esfuerzo más importante por, de alguna manera, compatibilizar o poner juntos todos los puntos más relevantes. Pero creo que al final de cuentas, como bien decía el propio comisionado Martín Tanaka, es un punto de partida. Los proyectos que se han presentado deben ser debatidos y seguramente van a subir algunos ajustes. Creo que ya hay un set de cosas que se pueden hacer y es sobre esa base que se debe empezar a discutir. Para eso vas a tener que o ser muy persuasivo con la señora Bartra o con quien tome su responsabilidad o con alguien que asuma algún liderazgo y que muestre alguna apertura a estos temas, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Lo que se ha hecho es seguir pechando sin tener en consideración que, nos guste o no, Fuerza Popular tiene todavía 55 parlamentarios y en alianza con las bancadas con las que suele votar, como el APRA, va a ser muy difícil hacer una reforma sin sus votos, ya sin decirse siquiera su concurso, ¿no? Lo primero es persuadir. Eso yo sé que muchos escépticos dirán, con el fujiaprismo no se puede hacer nada, pero es el Congreso que se ha elegido en 2016. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo no sé, por supuesto hay algunas personas que te dicen, presente cuestión de confianza. Ok, se presenta cuestión de confianza, esto lo tendrá que ver algún nuevo parlamento. ¿Va a ser muy distinto al que tenemos ahora? Yo lo dudo, la verdad. Y claro, y vas a pasar otra vez por el trance de elecciones parlamentarias, que como están las cosas sería para completar este periodo, creo, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? O sea, entonces, tal como están las cosas, entonces sí, sería incluso impopular a la larga, porque te van a decir como gobierno, oye, llevaste esto a este punto, ¿no? Y mira, para elecciones y todo un despliegue para elegir un Congreso que, como tú dices, no sabemos qué tipo de calidad va a tener y para un periodo muy corto. Que es algo como lo que estamos viendo de alguna manera con o sea, hay muchas cosas que te llenas de entusiasmo, dices hay que hacer todo esto de nuevo,
y de pronto te encuentras con un nudo. El caso de lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura es emblemático, ¿no? Porque se desarma el Consejo Nacional de la Magistratura, se forma esta comisión especial, se convoca a la Junta Nacional, se arma un plazo. Hoy ha circulado la lista de eventuales candidatos y hay algunos nombres que la verdad llaman a la preocupación en esa lista. Entonces tú dices, ¿qué filtro se ha puesto aquí de verdad, ¿no? ¿Qué filtro? Y además, bueno, ha habido mucho problema para que se inscriban. O sea, parece que los buenos, no adelanto opinión, esperamos que no al final se logre una buena nómina, pero que los reputados, pues, no se han animado. Y yo creo que ese es un reflejo de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Sí, y que claro, y ahí también quizás, yo sé que esta cuestión de los notables puede ser muy controversial y que lo meritocrático suele ser muy popular, pero cuando haces un concurso de méritos, entre otras cosas, expones a gente de larga trayectoria a evaluaciones que no necesariamente van a pasar, y no porque carezcan de conocimiento, sino porque ya tienen tal especialidad que quizás ya no te puedan responder, no sé, pues alguna cosa básica, porque ya se han desacostumbrado a dar exámenes, si quieres, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se anima a dar esto? No necesariamente los... Claro, hay algunos nombres que sí, digamos, llaman a cierto optimismo. He visto el nombre del ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, por ejemplo, de la ex congresista Rosa Mavila, que creo que también son personas respetables, pero hay otros nombres que sí jalan un poco la alerta, ¿no? Ahora, esta dinámica, ¿cómo se engancha con la campaña? Que siempre es una campaña silenciosa, ¿no? Por la presidencia del Congreso. Cuando hablamos de Rosa Bartra, se dice que Rosa Bartra quiere ser, se dice que la señora Letona quiere ser, no sé quién ha dicho que no va a ser ahorita. Se dice que Juan Cheput, que está, me parece, por acá, por estos lares, ¿no? Sería pues una suerte de gallo de tapada, si lo vamos a preguntar en algunos minutos. Pero ¿qué cosa expresaría cada uno? O sea, si es que finalmente lo que quieres es sacar una reforma política, ¿cuál es el perfil al cual se debería perseguir? El propio Salaverry, también hay quienes acompañan la idea de una reelección de Salaverry. ¿Por dónde se van a soltar esa baraja de cartas? Te estás olvidando de Víctor Andrés García Belaúnde, que es otro nombre que ha circulado. Por supuesto. Sí, mira, ahí creo que, como bien decía Enrique Castillo hoy en su columna en gestión, el julio va a ser fundamental, ¿no? Ahí quien tenga la mesa directiva, no solo a nivel de la presidencia, sino de conformación de la mesa directiva, va a ser determinante para lo que puede plantear en términos de reforma política, ¿no? Yo creo que el fujimorismo mal haría intentar controlar, por lo menos de la presidencia, y la verdad, no creo que tenga un candidato. Es cierto que con sus votos le alcanza, por ahora, pero creo que si Fuerza Popular retome el control del Congreso sería una situación muy tensa. Entonces yo aspiraría a que más bien se logre algún nivel de consenso, quizás no con la participación, pero sí con los votos de O sea, Fuerza Cheput, Popular. García Belaúnde en esa medida tendrían porque fíjate, dentro de un mejor perfil. Yo creo que, o cualquier otro... Porque a Salaverry no lo van a reelegir pues ni hablar. Salaverry creo que tiene bien menos posibilidades, difícil, ¿no? Yo creo que lo que podría aspirar a alguien ajeno al fujimorismo es que el fujimorismo se parta, cosa que a veces ha pasado, pero que no creo que en esta situación tan sensible pase, ¿no? Y digo que alguna vez ha pasado porque ayer la ley del cine, ayer o antier, fue aprobada con el fujimorismo, con 5 votos del fujimorismo, 5 o 6 votos del fujimorismo, que sí te pero muestra que a veces se puede partir. Petrosi casi le da un síncope. Nosotros hablamos después con él y estaba indignado del nivel del debate porque decían que esto era para Salvador del Solar. Ahora están circulando la declaración jurada de Salvador del Solar, donde tiene pues una compañía pues que se dedica al cine. Entonces, lo cual es legítimo, ¿no? Era su ya pues, previa, o sea, ¿no? entonces no, ¿para qué cine? Decían, ¿no? Sí, pero eso te da un nivel caso, también complicado. Creo que es complicado, va a ser complicado, va a requerir mucho manejo político, lograr algún nivel de acuerdo con Fuerza Popular con el que, muy a pesar de sus detractores, tienes que contar. O sea, sea como aliado, sea como asegurándote sus votos, pero no veo que se pueda armar una lista de oposición que vaya a ir contra Fuerza Popular, que le vaya a ganar, numéricamente que vaya a ganar la presidencia. Quería de todas maneras, para terminar, aprovechar tu know-how en términos de un tema que muchas veces, o un ámbito que lamentablemente pasa por debajo del radar y es donde se está jugando mucho, que es el tema regional. Por supuesto, Las Bambas nos devolvió, ¿no?, de todas maneras, aparte de este debate, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puntos tú ves ahora mismo
al cual les deberíamos prestar la atención? Obviamente el tema de conflictos es uno, pero ¿qué más está ocurriendo? Mira, el Ejecutivo le ha puesto mucho entusiasmo al tema de Madre de Dios, que creo que es positivo, pero sí se ha descuidado un poco. Tú mencionas Las Bambas, yo también mencionaría Tía María, ¿no? Que es un proyecto importante que debería salir y que se ve poco espacio para que eso lamentablemente se dé. Hace algunos días el ministro Ismodes da una conferencia de prensa con los periodistas extranjeros y no se le notaba tan optimista. Incluso los diarios rebotaron esta noticia como que la empresa debía hacer más. Y este es un discurso que, digamos, puede ser muy popular, muy efectista, pero que es más o menos injusto. Tú entregas una concesión y el gobierno tiene de alguna manera un rol mediador o un rol de garantizar que aquel que te ha conseguido la concesión pues pueda hacer su trabajo tranquilamente. Decirle a la empresa que tiene que hacer más es, si quieres, poner demasiada carga y demasiadas expectativas en algo que el gobierno debería ser el que se asegura, ¿no? Eso sin duda te traba este proyecto en particular, pero te da un mal referente para los otros proyectos que casi todos están parados, sin contar además con el estropicio que ha causado el caso Lavajato y Odebrecht para una necesidad que es vital, que es la infraestructura, ¿no? Así es, además en un ambiente complicado porque se te viene el paro agrario y en el paro agrario hay una gran presión, por ejemplo, de los arroceros de Camaná, ¿no? Y allí ves, y por supuesto, cuando hablas de Tía María, hablas del choque, ¿no? Claro. No de siempre, entre el agro y el uso del agua y la inversión minera. Entonces, allí vamos a medir probablemente las aguas, literalmente, de cómo se puede dar también esta tensión, ¿no? Eso preocupa, preocupa especialmente. Como se ha dado las cosas en el gobierno de Vizcarra, ha sido una esta permanente que me pongo un poco terco en algún momento y luego cedo, ¿no? Esa dinámica sin duda te crea un precedente peligroso para lo que vaya a venir. Y lo que va a venir, tú has mencionado el paro agrario, no sabemos, yo he visto que hace 2, 3 días los agricultores dijeron no queremos hablar con la ministra y no hablaron con la ministra. No quieren hablar con el presidente. Claro, entonces es una situación bien compleja y acá nuevamente la carencia de operadores políticos, ya no a nivel ejecutivo o legislativo, sino a nivel regional, creo que van a empezar a pasar factura. José Carlos, muchas gracias por esta conversación, por visitarnos. Vamos a ir a una pausa, ya que estamos hablando de Juan Cheput, no le duelan las orejas, pues no lo vamos a traer a Juan Cheput y le vamos a hacer las preguntas del caso. No se vayan. Juan Cheput está voceado para ser el próximo presidente del Congreso, pero estamos hablando con él fuera de cámaras que a veces lo lanzan a uno como un émulo de Alfonso Ugarte, Juan Cheput, o sea, como diciendo, vaya usted, encuéntrese con la grandeza de la historia, y de repente termina más o menos mal. De frente, de saque. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Juan Cheput está planeando una candidatura a la presidencia del Congreso de la República? No le he planeado ni debería planearse, ¿no? Lo que te comentaba era que Fernando Belaúnde decía que cuando el pueblo o los votantes eligen, te conducen sin que lo pidas. Entonces lo peor es manifestar una candidatura faltando 3 meses. Hay entusiasmo en diversas bancadas, hay adelantos de probables candidatos, pero no hay ni una sola conversación firme. Lo que sí creemos es que la decisión que se tome tiene que venir acompañada de un Congreso que se haga respetar, ¿no? Yo creo que por más esfuerzos que ha hecho Daniel Salaverry, todavía tenemos a un presidente que permanentemente ingresa en el terreno de la agresividad contra el Parlamento y no encuentra una respuesta contundente, ¿no? Ahora, pero a ver, vamos a ir por partes porque esta es una discusión bastante interesante. Una es el perfil de lo que debería ser el presidente del Congreso. Entonces, lo que usted está proponiendo es alguien que recupere los fueros del Congreso, el respeto dentro del mismo Congreso, pero también es cierto que Salaverry de alguna manera hizo una suerte de jugada, no sé si maestra en su momento, o sea, un golpe de timón que de algún modo lo puso del lado de la opinión pública y en ese momento le ayudó al Congreso de la República, ¿no? O sea, ahora, como usted señala, ha continuado de repente pues en una esfera de confrontación, es una posición difícil, pero un presidente que recupere esos fueros del Congreso ¿no jugaría en contra frente a la opinión pública? No, porque mira, está bien
ponerse del lado de la opinión pública, pero no de espaldas a tus congresistas. ¿No? Entonces ahí no estás logrando un esfuerzo sostenible. Y eso se llama institucionalidad. Cuando el presidente de la República o el presidente de cualquier poder, el presidente Lecaros, Daniel Salaverry, siguen la corriente de la opinión y se olvidan de la institucionalidad, pasa lo que estamos viendo. Un presidente como Martín Vizcarra, que está permanentemente atento a las encuestas para ver qué tiene que hacer, y se olvida de lo fundamental: generar consensos, buscar el diálogo, evitar la confrontación para sacar adelante las políticas. ¿La reforma política es una oportunidad de generación de consenso o es una iniciativa destinada al fracaso? Yo creo que lo segundo, si es que continúan de la manera como vienen tratándola el Poder Ejecutivo. Y me voy a explicar. Yo, después de haber leído a Martín Tanaca hoy día, también le escuchaba a José Carlos hablar de lo mismo y a ti también, creo que el gobierno está completamente equivocado. El gobierno no tiene la convicción, y lo subrayo, de hacer la reforma política. Para ellos es un instrumento para confrontar al Parlamento. Porque si fuera el fin hacer la reforma política, el diálogo sería otro. El diálogo sería como lo está manifestando Martín Tanaca, que ha señalado con claridad: esto no está escrito en piedra, esta es una invitación al debate. Tomemos en cuenta lo que tienen los otros parlamentarios, busquemos el mejor modelo a partir de esa discusión para el país. Pero el presidente, ¿qué es lo que dice? Saquen la reforma cuanto antes, Salvador Saló lo acompaña. Y ninguno de los dos ha militado en su vida en un partido político. Entonces, ¿cómo van a defender lo que no conocen? Usted que sí ha militado, así en resumen, si es que hablamos de la reforma tal como está presentada, de lo que se está discutiendo en el Congreso, ¿cuáles son? Porque claro, la crítica por el otro lado, ahora, hoy la comentaba Jaime Altaus, ¿no? En otra columna, que decía, bueno, se está eliminando todos los proyectos de ley que tienen que ver con democratización, el tema de elecciones primarias, que podrían ser bastante favorables. ¿Hay todavía oportunidad de reencauzar ese debate? ¿Hay oportunidad de rescatar elementos? Y yo le quería preguntar para usted, ¿cuáles son los elementos que sí deberían ir de todas maneras? En primer lugar, la puerta de ingreso al sistema de los parlamentarios, y con eso nos olvidaríamos hasta de la inmunidad. Es decir, de que se tomen en cuenta los procesos judiciales, no necesariamente condenatorios en su última instancia, sino como referentes para que la persona diga: no puedo postular al Congreso o no se puede postular, porque ese es el estímulo. No tendríamos el caso de Donaire ahora mismo. Claro, ese es el estímulo para que el que tiene problemas postula al Congreso. El otro es la democracia interna, pero no manejada con un criterio de primarias abiertas. Eso ya lo vemos desde la época de Tito Borea, cuando con el Foro Democrático quisimos hacer un proceso de primarias abiertas en el año 1999. ¿Y qué pasó? Las huestes fujimoristas, en ese caso comandadas, lideradas por Vladimiro Montesinos, le boicotean. Orientaron, porque la gente no va a votar. Pues. Entonces, como eran primarias abiertas, iban los comedores populares pero acá las a votar por los contrarios. Las primarias serían... Sí, es cierto, uno ha pensado en eso, pero también es cierto que entiendo yo que las primarias serían voto obligatorio y tú escoges un solo partido. De acuerdo. Aquí, entonces, es una idea interesante. A eso voy, que las tal como está planteada. El modelo tiene que mejorarse. Puede mejorarse, tomando en cuenta que no existen partidos políticos y que a la gente no le gusta ir a votar. ¿Cuál va a ser el estímulo para que voten si cuando en las elecciones ordinarias, generales, si el estímulo es: si no voy a votar, me multan, entonces voy obligado a votar? En este caso, ¿qué va a hacer que la gente marche? El otro esfuerzo de primarias abiertas fue el de el Grupo Libertad, en el cual compitió Mario Rollero con Rafael Rey. Y haciendo Mario Rollero campaña, sus votantes no fueron. Y ganó la Secretaría General Rafael Rey. ¿No? ¿Por qué? Porque había un grupo de personas más jóvenes, ¿no? O sea, son elecciones manipulables en su Por supuesto, entonces no son la solución. Y aún más, estamos viendo que las leyes no componen la realidad. Ustedes han hablado con bastante propiedad de lo que está pasando con el Sistema Nacional de Justicia. En el debate yo decía: no pongamos requisitos como para elegir un astronauta, porque nadie va a venir. Y ahí está. 150 postulantes, 111 postulantes, o sea... Ahorita hay como 45 nomás, hasta habían 11. Le quitas la entrada a los jóvenes al poner esos requisitos. Eso se demuestra, y eso está demostrado, que cuando uno pone requisitos gigantescos, no solamente generas este tipo de problemas, sino que legislas de espaldas a la realidad. Yo creo que el principal mérito de Fernando Tuesta, Martín Tanaca y Milagros Campos y el grupo de personas que componen esta comisión es que inviten al debate. Pero la forma como lo viene haciendo el presidente creo que está completamente equivocada. Él debe invitar a la reflexión, invitar al diálogo, a las bancadas, para tratar este tema. Pero yo noto que no es convicción.
Es simplemente un instrumento para buscar el enfrentamiento. ¿Y cómo se debería llevar a cabo entonces desde el Congreso? Bueno, primero tiene que haber una comunicación del propio Ejecutivo hacia sus congresistas, sean ellos quienes sean. Ustedes estuvieron hasta hace poco en la bancada de PPK y ustedes dijeron que de todas maneras iban a hacer una suerte de oposición constructiva. Y lo estamos haciendo porque en muchos casos nosotros hemos votado, esa es otra cosa, ¿no? La pasión que lleva a algunos a decir, concertación parlamentaria siempre vota con el fujiaprismo. Que analicen las votaciones, pues, con quienes hemos votado más, si con Peronos por el Cambio o con el fujimorismo y el aprismo. Lo que pasa es que hay un periodismo no, unos políticos tuiteros, comentaristas, que hacen comunicados, dicen, ¿no?, que se debata la reforma política, pero no van a las comisiones, o como en el caso de hoy, que leo en un periódico que Marisa Glave dice, qué pena que Juan sea candidato del fujiaprismo y que haya abandonado la ideología de género, sin tratar de llegar a una polémica, porque la aprecio mucho a Marisa. Ella me ha podido responder ayer en el debate. ¿No estaba? Ella habló después que yo. Después que... Y ha podido decir, no me ha gustado lo que ha dicho. Y yo le hubiera contestado. Pero no tocó ni una palabra en relación a lo que yo había manifestado en mi exposición de 10 minutos. Entonces, esa política tuitera de comentarios ante los medios es la que contamina y hace daño. Y yendo al tema del Parlamento en específico, ¿qué es lo que se debe hacer? Se habla de la mesa directiva, pero no hablamos de la composición de las comisiones, que para mí es más estratégico, más táctico que estratégico para el periodo que empieza el 28 de julio. ¿Y qué es lo que debería marcar la composición primer de lugar, esas composiciones? Bueno, primero se van a tener que reconocer a las nuevas bancadas y el peso la geografía relativo política va a cambiar. Es decir, aquellos que dicen Rosa Bartra no quiere, bueno, Rosa Bartra pierde mayoría este 28 de julio. En comisiones, si es que ella sigue al frente de la Comisión de Constitución. Todas las comisiones van a ser completamente distintas. Es decir, la hegemonía que hoy tiene el fujimorismo en las comisiones se acabó. ¿Debería seguir Rosa Bartra frente a la comisión? No, pero hay algunos que pretenden que siga, pero para mí no me preocuparía porque ya no va a tener la mayoría. ¿Me entiendes? Y el otro tema es los ausentes, ¿no? Los que siempre critican y nunca van a comisiones y nunca votan, pero ese es un tema aparte. Entonces, yo creo que así como se está planteando que alguien de la oposición o que no sea fujimorista vaya a la presidencia del Congreso, hay dos comisiones que también debe perder el fujimorismo, presupuesto y constitución. Y si el fujimorismo realmente está pensando en el 2021 y no en el 2019, pues tiene que dejar esas dos comisiones que le están generando cualquier cantidad de problemas. Y hemos visto cómo la Fiscalía ha empezado a investigar el periodo de Cecilia Chacón y de Karina Beteta en relación al caso de Héctor Becerril. O sea, se generan problemas innecesariamente sobre la base de la suspicacia. Y si quieren un mejor manejo en presupuestos, pues que dejen esa comisión. ¿Y los fujimoristas están apuntando a la posibilidad de una presidencia con camiseta fujimorista o están apuntando probablemente a una fórmula como la que comentábamos con José Carlos, un Juan Sheput, un Víctor Andrés García Belaúnde, que no sea fujimorista, pero con quien puedas más o menos sentarte a conversar? Claro, yo creo que la característica de Víctor Andrés y en mi caso es el carácter político. Yo he señalado en más de una oportunidad, y se lo he dicho a mis amigos de la izquierda, es imposible tener gobernanza en el Parlamento sin el fujimorismo y el aprismo. No podríamos sacar los magistrados al Tribunal Constitucional. Ellos solos de por sí son 60 votos y por lo tanto se les tiene que tomar en cuenta en todos los procesos de pero se conversación. puede hablar con el fujimorismo para llegar a un consenso, por ejemplo, en términos de reforma política, de los casos que usted cita. Yo soy hombre de compromisos. ¿Es posible? Yo reconozco, por ejemplo, en el Parlamento, quiénes son personas de compromisos. Tú le das la mano a personas como Jorge del Castillo, Javier Velázquez, Víctor Andrés García Belaúnde, Luz Salgado, Mitocho, ya lo mencioné, Mauricio Müller, Javier Velázquez. Estrechale la mano y ya estás planteando un compromiso que ellos los hacen respetar en todas las instancias. Lamentablemente eso no existe con otros partidos políticos en los cuales hay mucha volubilidad. Entonces, la presencia de alguien con experiencia al frente de la mesa directiva va a permitir el diálogo abierto con el Ejecutivo y con otros poderes del Estado, como el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, porque en el caso de las investigaciones por Lavallato, por ejemplo, hasta ahora no tenemos una política de Estado. Es decir, no hay un trabajo en conjunto. Recién el fiscal Vela le está pidiendo a Zoraida Ábalos que hable con el Poder Judicial para que salga la criterios de casaciones, claro, para lo que es la prisión preventiva. Pero una estrategia de Estado no la hay. Y el trabajo es complementario. Y ya ha habido experiencias en el Perú. La Comisión Weissman, la Comisión Tausen, que yo tuve la oportunidad de ver cuando trabajaba con Carlos Ferrero, obedecían una política de Estado que emanaba del mismo Valentín Paniagua, que juntaba a todos para que el trabajo sea complementario.
y no como es hoy contradictorio o enfrentativo. Pero no hay ese liderazgo desde el presidente y mucho menos desde el premier. Y eso es lo que genera este caos, esta confusión, esta epidemia declarativa que hace muchísimo daño. Epidemia declarativa es un buen concepto porque parece que no podemos salir de esta. ¿Qué? Como estamos, hemos tenido, digamos, varios puntos de quiebre con el caso Lavajato, ¿no? En las últimas semanas, no solamente el suicidio del presidente Alan García, sino otros eventos que han ido de alguna manera abriendo el debate, ¿no? Pero ¿qué va a quedar de la clase política para el 2021? ¿Le preocupa a ustedes? Sí, claro que sí. Yo creo que la muerte de Alan García ha acabado con una generación. La presencia de Alan García se tragó a una generación y su muerte se la lleva. La generación de Vallerriestra, de Lucho Negreiros, ¿no? Por nombrar algunas personas del APRA que estaban antes que Alan, desapareció para que él irrumpiera con treintones. Y los que estaban después también. Treintones que han durado 30 años. Un par de 35 años. generaciones también. Entonces, esa generación que ahora tiene entre 65 y 75 sale de carrera y le corresponde a otros. Pero va más allá del APRA, porque parece ser pues que la impronta, ¿no?, de la ciudadanía fuera bueno, No, se pero viene te lo una paso- renovación completa de la clase política No, te lo he puesto peruana. como una definición, o sea, simplemente como Sí, el sí, sí. político más emblemático. Pero mira, a diferencia de otros países donde tú ves que hay presidentes menores de 45 años, acá en el país, con la excepción de Ollanta, que ya frisaba a los 50 cuando postuló, no ha habido una renovación generacional. Entonces yo creo que eso es lo que va a aparecer en este Pero se año. viene una renovación generacional. ¿Dónde están? No, yo creo que sí, va a haber un grupo de personas. No alrededor puede repetirse lo que estamos viendo con la Junta Nacional de Justicia, que la gente buena, digamos, va a decir no, gracias. O sea, digamos, gente en cantidades suficientes No, yo como sí para confío- cubrir una yo generación. sí confío en que van a aspirar Sí. y van a salir, y inclusive ya hay referentes que podrían empezar a aparecer en ese sentido, ¿no? Y así no vayan a la reelección. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, Tania Pariona, Indira Wilca. En el caso de otros, en el fujimorismo tenemos a Úrsula Letona y así por el estilo, ¿no? Alejandra Aramayo. Entonces, creo yo que eso no va a ser el problema. El problema es que yo creo que vamos a seguir con el mismo formato institucional, si es que el presidente no asume un verdadero liderazgo, no de confrontación, sino de diálogo. ¿No podemos caer en radicalismos en las próximas elecciones? Esta suerte de crítica abierta, generalizada a la clase política, ¿no te puede también llevar a un radicalismo? Yo creo de que izquierda o de derecha, ha pasado en otros casos, De acuerdo. en Brasil, o sea, De acuerdo, pero yo creo no que somos el Perú- inmunes a una situación así, Sí, pero ¿no? yo creo que el Perú va a volver a ganar el centro. Yo no creo que se haya consolidado ni un Bolsonaro ni un Antauro Humala en ambos extremos como para que tengan un bolsón de votos que les permitan aspirar. Además, no hay debate. Lo que hay es enfrentamiento permanente y tratar que predomine un pensamiento único. Una de las cosas que me gustó también de tu conversación anterior con José Carlos es la que se manifestaba el tema del enfoque de género. El enfoque de Eso le quería preguntar. Juan Sheput, ¿cuál es finalmente su postura con el enfoque Yo de género? lo que Dicen que ha dije- salido más conservador de lo que parecía. No, pero en el debate yo lo que señalé es que respetaba el enfoque de género y aún más creo que es importante, pero lamentaba, y ahí están mis 11 minutos que me correspondió, lamentaba que ese mismo ímpetu no lo tomaran para temas que verdaderamente me interesan, como las matemáticas, las humanidades y las tecnologías de la información. Y señalé que lamentablemente en el Perú no se está haciendo nada para la cuarta revolución industrial. Y decía, ¿no? En 15 años los empleos van a ser completamente novedosos y los niños hoy en día deberían estar formándose con habilidades para enfrentar esos empleos novedosos que ahora todavía ni existen. Pero en nuestras facultades de educación no se está enseñando nada para que de esa manera podamos enfrentar ese futuro que ya está a la vuelta Pero de la poco esquina. hemos hecho desde el ejercicio político para darle continuidad, ¿no?, a la política educativa. Vamos, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Wexler, el señor Alfaro y la señora Flor Pablo, 5 ministros de educación, yo sacaba la cuenta, en los últimos 2 años y pico. El periodo anterior, Saavedra se quedó 3 años y 2 meses y claro, implementó reformas que hasta ahora finalmente van, Es no que van, mira, pero ahí están. pero en Pero el debate- mira, pero o sea, has yo tenido creo- una es que- gran inestabilidad que incluso, disculpa para terminar, incluso en la última evaluación de aprendizajes vemos que los chicos de segundo grado, que es digamos el Rubicón, ¿no? O sea, el punto donde o te vas para adelante o te quedas, han retrocedido tremendamente en matemáticas precisamente y en comprensión lectora. Entonces, aquí ya la cosa se está complicando. Mira, conversando con amautas de la educación, Eh. en matemática, en historia, ¿no? No existe ese éxito educacional que nos intentan vender.
Inclusive los que defienden a ese periodo que tú has mencionado de Patricia Salas en adelante utilizan estadísticas del 2000 al 2012, no del 2012 hacia adelante, inclusive cuando tuitean. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar, no con un ánimo punitivo, ¿no? Ni Pero de está tratar bien de con la hacer... meritocracia, Juan. No, pero de va a acuerdo, estar bien. pero nadie habla de la meritocracia, yo hablo de los contenidos, de los profesores, del trabajo, de la infraestructura educativa, de un papel holístico de la educación, que no se limite solamente al ámbito primario, que es importantísimo, sino también a la formación de profesores en las escuelas especializadas, llámese la Cantuta o el Champañat, el manejo de los idiomas. Yo mismo he hablado con 4 ministros de Educación para decirles el drama que vivimos en San Marcos y en la UNI, porque no se enseña idiomas como debería ser en las escuelas, y a pesar de que había una inversión para el lenguaje inglés. Y le dije, hay una solicitud del embajador de Alemania para formar profesores en alemán, porque hay abundancia de becas en Alemania, y les entró por acá y les salió por allá a 4 ministros, mientras nuestros países vecinos lo hacen. Entonces, cuando no hay una visión holística de la educación y todo ese enfoque de género desde la mañana hasta la noche, pues nos olvidamos de que también hay que debatir de los contenidos, de los profesores, de la infraestructura y de las nuevas tendencias para tener una verdadera educación. Pero las niñas hay que darle igualdad con los niños. Pero por supuesto. Y hay que evitar la violencia. Pero no hay que ser monotemático. Y hay que reducir el embarazo Por supuesto. que es al adolescente. Pero que es nadie una ha dicho que tragedia no. aquí. Pero no ser monotemáticos. Porque yo creo que lamentablemente, siendo importantísimo el enfoque de género, se ha convertido en la perfecta cortina de humo para evitar de que hablemos de todos los otros Bueno, temas. gracias Juan Cheput, siempre es interesante conversar con usted. Aparte hablando de las nuevas tecnologías, siempre lo saco a Juan Cheput con periódicos de papel y le agradezco leer revistas como lo ha sacado esta semana, porque de todas maneras, a pesar de que hay estos aparatitos, siempre hay que apoyar En materia de lectura soy analógico. a la prensa escrita. Gracias Juan Cheput Gracias, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Hablamos con Juan Cheput un poco en broma, ¿no? De lo analógico. Él decía que él es un lector analógico, entonces carga con sus periódicos de papel, ¿no? Y sus revistas, lo cual por supuesto a mí me parece muy bien. Pero nunca nuestra vida ha estado tan regida, ¿no? Por estos aparatitos. Y nos acompaña ahora Rafael Muentes, que es presidente ejecutivo de OCIPTEL, porque se acaba de dar a conocer el resultado de estudio de calidad en telecomunicaciones. Señor Muente, gracias por estar con nosotros Encantado esta noche. de estar aquí, gracias. Que trae muchas novedades como indicadores para saber en qué estamos precisamente. Claro. ¿Qué nos podría contar para empezar? Bueno, la calidad en verdad tiene varias maneras de medirse porque además tenemos distintos servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? Nosotros básicamente entramos a lo que es la supervisión, fiscalización de lo que es servicio de telefonía fija, telefonía móvil, internet fijo y televisión de paga o cable. Entonces cada uno de ellos tiene su particular comportamiento y medición de la calidad según los indicadores respectivos. Previo a eso, en precio, ¿el consumidor se ha beneficiado en los últimos años, en definitiva, en balance? En balance sí, si consideramos cuál es el servicio más intensivamente utilizado por los consumidores, que sabemos que es la telefonía móvil, el internet móvil. O sea, ahí la competencia se ha realmente dado. Nosotros hemos buscado intensificar la competencia a través de mecanismos como la portabilidad móvil o fija también, Que tú te en puedas ir donde con el tu usuario línea. puede cambiarse y buscando mejores ofertas, mejores paquetes, mejor, digamos, balance calidad-precio, ¿no? Y ahora, en calidad, que es el otro punto. En calidad es donde nosotros tenemos que intensificar mucho más la actividad del Estado. ¿Qué nos revela el estudio? Nos revela algunos temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de interrupciones de servicio, el nivel de interrupciones, por ejemplo, de servicios a nivel nacional, considerando todo el paquete de servicios, ha aumentado entre el año pasado, entre el 2017 y el 2018, digamos, en 96%. Casi en 100%. ¿Esto qué quiere decir? Eso significa que ha habido un mayor nivel de interrupción de servicios, tanto a nivel de telefonía, a nivel de internet, a nivel de cable. Interrupción de servicios quiere decir que yo cancelo Eso significa que el servicio se cae. Ya. Que yo pago por un servicio que no estoy recibiendo el 100% del tiempo en el cual debería estar disponible. Eso es especialmente llamativo, ¿no? Es preocupante y llamativo, efectivamente. Hay algunos servicios que han sufrido incrementos importantes en ciertos operadores. ¿Y esto por qué se explica? Hay varios factores. Dos de los factores más recurrentes son, en primer lugar,
fallas atribuibles a terceros. Por ejemplo, lo que es muchos servicios, particularmente en el interior del país, dependen de la provisión de energía. Cuando los operadores de energía fallan y se cae la energía, no hay electricidad y obviamente los servicios también Y se hay caen. un debate con los operadores de energía al interior del país también, Hay ¿no? un debate al respecto. Otro tema, por supuesto, son imputables a los propios operadores. Fallas en el servicio, fallas en su red, etcétera, etcétera, que son los que particularmente nos preocupan más como reguladores. El tema que también preocupa mucho a los usuarios es el de la velocidad, ¿no? El de la Sin duda velocidad alguna. de los operadores de Internet. ¿Qué Exacto. tenemos ahí? Bueno, en lo que es velocidad de Internet móvil, tenemos que distintos operadores no cumplen necesariamente con lo que prometen. Actualmente el OCIPTEL establece que los operadores en telefonía o en general en Internet móvil o fijo deben cumplir mínimamente con una velocidad garantizada del 40% de lo que ellos anuncian que están en capacidad de dar. Ok. ¿Ya? Y en este caso, en lo que es Internet móvil, por ejemplo, hay un operador que no llega a ese 40% en promedio de lo que está ofreciendo. Los otros sí llegan con disparidad en lo que es subida o bajada, o sea, el upload o el download, ¿no? Cuando uno sube o baja información de Internet, pero en general hay un operador móvil que no está cumpliendo con ese 40% ¿Qué tipo de garantizado. sanción se le da a ese operador? ¿Por dónde se le puede sancionar? ¿Quién lo- es la organización encargada? ¿Ustedes mismos? OCIPTEL se encarga de verificar esto en primer lugar e iniciar un procedimiento sancionador en segundo lugar. Ahora, por otro lado, los usuarios que tienen interrupciones de servicio tienen el derecho a recuperar o a que no tengan que pagar por el servicio no recibido, lo cual debería ser reducido de oficio por los operadores. Ahora, hay un punto muy interesante que no sé si lo toca el informe, que es fundamental para el consumidor y sobre todo en este rubro, que es el tema de la facilidad para hacer reclamos y la efectividad que haya para responder. Muchas veces el que hace reclamos, pues, o sea, deja tu speaker del teléfono puesto porque hasta que llegues a un operador y de ahí lo que el operador te va a pedir y demás es muy complejo. Pareciera que estos servicios a veces están diseñados no para facilitar el apoyo al usuario. ¿Algo de esto se ha registrado en el informe? No en lo que se refiere a calidad, Ya. que esto se refiere a calidad de servicio, Ok. no atención. Nosotros tenemos otras mediciones para lo que es calidad de atención, en donde lo que tenemos también que anotar es que debido a la guerra de precios, particularmente en telefonía móvil que ha habido el año pasado, las empresas están buscando manejarse desde el punto de vista de su rentabilidad a través de ahorros de tipo administrativo. Ok. Ello implica en muchos casos el cierre de lugares de atención a los clientes, lo cual hace que exista una mayor necesidad de hacer atenciones en vías virtuales, ya sea por página web o por centros de atención telefónica, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vemos que ha habido una desmejora en la calidad. Ahora, de pero atención. hay estándares con los cuales tiene que cumplir Absolutamente, legalmente igual. que el OCIPTEL está midiendo y en su momento haremos público el tema de calidad de atención. Hace poco, además, hicimos público lo que era un ranking de los reclamos, ¿no? Nosotros monitoreamos cuántos reclamos presenta cada operador y hicimos público también cuál era ese ranking de reclamos por servicio. ¿Qué otro punto considera usted relevante del informe de calidad? Bueno, nos preocupa mucho la calidad en provincias, ¿no? Eso le iba a preguntar, sí. Porque en Lima podemos tener cierto estándar al cual estamos acostumbrados, pero cuando hemos ido a provincias, hemos estado midiendo la calidad en provincias, vemos que existe una gran disparidad. Y en muchos casos hay problemas de cobertura o problemas de indicadores de calidad de voz, calidad de recepción de llamadas. ¿Hay regiones críticas? Hay situaciones críticas. Ahí lo que el OCIPTEL hace es verificar esto y en muchos casos suscribe con los operadores un compromiso de mejora por parte de ellos. Les damos 6 meses para que puedan igualar los estándares mínimos que requiere el OCIPTEL. Esto se debe, primero preguntarle cuáles son los puntos, digamos, las regiones más críticas y si esto se debe a que el operador lo desatiende porque considera que no tiene el suficiente mercado por puntos similares. No necesariamente sabemos? por ello. En muchos casos, como hemos mencionado, se trata de problemas con la energía, con la Exacto. electricidad, que en provincias a Ya. veces es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en lo que es interrupciones de telefonía móvil, hay algunas regiones con muy críticos niveles de interrupciones como Madre de Dios, como Amazonas,
como Pasco, por ejemplo, donde existe gran nivel de interrupciones del servicio de telefonía. El otro tema, señor Muentes, en estos días, aparte comentado, es el proceso de bloqueo de celulares con los famosos códigos email inválidos. Así es. Ya estamos hablando de hace un tiempo, incluso había pues campañas de la policía, ¿no? Donde supuestamente ya no se iban a poder usar, ¿no? Los celulares que fueran robados, pero hemos visto operativos recientes donde esto se sigue dando de alguna forma. ¿Cómo se está avanzando? Bueno, para comenzar, tenemos una bolsa aproximada de 5,5 millones de emails inválidos, celulares con email inválido. Nosotros hemos sacado de circulación, a través de un bloqueo de los celulares, 1,5 millones hace algunas semanas. Vamos a hacer eso progresivamente. Okay. A fines de este mes de mayo corresponde otro bloqueo de 1,5 millones de celulares inválidos y así seguiremos avanzando. Pero claro, en el interín se siguen robando celulares, se siguen generando todas estas situaciones de emails inválidos, entonces vamos a seguir haciendo estas campañas. Esto requiere, en verdad, el esfuerzo, primero, de los ciudadanos, que no compren, por supuesto, celulares de procedencia dudosa. Y en segundo lugar, corresponde a las empresas no activar celulares que saben que tienen un email inválido y que si los activan están indirectamente generando esta lógica delincuencial que hace que sea rentable robar un teléfono para activarlo después. Y finalmente, del propio Estado, por supuesto, las entidades que tenemos a nuestro cargo, la fiscalización y el cumplimiento, y además también la lucha contra la delincuencia día a día, ¿no? Cotidianamente. Para terminar, los desafíos de su sector para este año, las metas que se ha planteado. Lo que nos hemos planteado es avanzar muy fuertemente en lo que es justamente calidad de servicio, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la competencia que ha sido tan fuerte y tan incluso dura para las empresas porque han perdido plata en esta guerra de precios que se ha generado el año pasado, tiene no solamente que librarse a nivel de precios. No queremos solamente competencia a nivel de precios, sino queremos que exista una competencia a nivel de calidad. Y justamente lo que estamos haciendo al dar a conocer cuál es nuestra lectura de la calidad de servicios que dan las empresas, lo que estamos buscando es que el usuario entienda e incorpore en sus decisiones de consumo el factor calidad. Y hacia eso vamos a ir en los siguientes años. Ahí también es una suerte de, no sé si llamarlo pedagogía, pero es un proceso informativo bastante ambicioso. Y por otro lado también nuestra capacidad de supervisar en línea, o sea, conectados con los centros de operación de los operadores para poder advertir, no a través de otros mecanismos de información, sino directamente a través de las fuentes de los operadores para ver qué está pasando con sus redes. El tema de la informalidad, yo le preguntaba fuera de cámaras, por ejemplo, el tema del cable, que siempre se ha visto pues una gran cantidad de operadores de cable informales o incluso de robo de cable, eso también se está disminuyendo, y también le preguntaba si es que ese mercado se había achicado o era cada vez más grande. No, el mercado de televisión de paga o televisión de cable en verdad ha venido creciendo a nivel de formalidad en el Perú. Es más, viene creciendo muy vigorosamente. Y esto porque han habido alternativas, primero el retroceso de la informalidad a través de la mayor penetración de las redes de las empresas de televisión de paga, y por otro lado alternativas que resultan económicamente viables para nuestros ciudadanos en provincias, que es por ejemplo la alternativa del servicio prepago. Entonces eso ha facilitado la mayor penetración y eso ha facilitado que el mercado, el tamaño de la torta de televisión por cable formal en el Perú siga creciendo. Ahora, todo va a entrar a una suerte de diversificación, ¿no? Con el tema del streaming, la televisión por internet, el tema digital, estamos ante un universo nuevo, ¿no? Lo que nos espera en el país es lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Una revolución tecnológica, una disrupción digital que va a generar una serie de servicios y una serie de alternativas para el consumidor. Rafael Muente de Ociptel, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Con todas estas novedades, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Sigan en las señales de TV Perú y nosotros nos reencontramos con más Cara a Cara el lunes. Adiós.